En el video de hoy verás la historia de un desarrollador que terminó atrapado en el cuerpo del villano que él mismo creó. Imagina despertar y descubrir que todos quieren matarte, pero no puedes escapar, porque estás dentro del videojuego que tú mismo diseñaste. Esta es la historia de Deku Lane, el jefe intermedio destinado a morir, pero ahora con la mente de su propio creador. Esto es, la voluntad de supervivencia del villano. La historia comienza con un cielo nocturno y lluvioso. Bajo la mano de un hombre se apoyaba ligeramente sobre el suelo. Este tipo parecía exigirle a una chica frente a él que girara más fuerte su espada. Después de todo, se estaba enfrentando a un destino inevitable, su lamentable muerte. La chica solo observaba el final de la vida del hombre, y tras ver su exigencia, la mujer decidió girar la espada sin decir ninguna palabra. El pecho del hombre se contorsionó, pero aún así no emitió ni el más leve sonido. La sangre salió por su boca a borbotones. Las heridas eran mortales, pero el hombre no pensaba en la muerte, incluso estando cerca de ella. En su lugar, solo podía pensar en lo hermosa que estaba la chica, incluso a pesar de que era completamente inalcanzable para él. Fue entonces que las yemas de los dedos del hombre subieron lentamente, tocando a la mujer. Cuando perdió fuerzas, terminó dejando pequeñas manchas de sangre en su mejilla. Tras asegurarse de que el hombre moriría, la chica permaneció inexpresiva, pero había sido precisamente ese corazón frío e inquebrantable aquello que cautivó a ese tipo, lo cual podía considerarse como una belleza digna de acabar con su vida. Sonriendo débilmente, el hombre maldijo a la chica con sus últimas palabras. Y así, la misión se había completado. Anulación de compromiso, para lo cual las únicas condiciones era asesinar a Deku Lane, una misión que un chico había estado intentando pasar desde hace bastante tiempo. Este chico era nuestro prota, un desarrollador, y se veía bastante contento por ver que finalmente no había errores en el videojuego. Él había puesto mucho esfuerzo en Deku Lane, y finalmente había logrado arreglar un error que seguía ocurriendo repetidamente en esa misión. El nombre de nuestro prota es Kim Woo-jin, y más específicamente que un desarrollador de videojuegos, él estaba encargado de diseñar los modelos de los personajes. Pero justo en ese instante, había logrado arreglar aquello que lo tuvo haciendo incluso horas extras. Nuestro prota trabajaba para el estudio de desarrollo de videojuegos de consola Ryu, en Corea del Sur, conocida precisamente por ser un páramo en lo que respecta a los videojuegos de consola. Ryu apareció como una tormenta, lanzando juegos exitosos uno tras otro, y prácticamente en nada de tiempo se terminó convirtiendo en un estudio que todo el mundo conocía. El juego que nuestro prota estaba probando en ese momento es un juego AAA, en el cual la compañía Ryu invirtió todas sus inversiones y ganancias hasta ese día. Dicho de otra forma, la compañía se iría a la quiebra si es que ese juego no funcionaba bien. La esencia de ese juego es que su dificultad e historia cambian dependiendo de las elecciones del jugador. Tal vez sea por eso, pero a pesar de que es un juego para un solo jugador, su inteligencia artificial altamente avanzada y sus personajes habían estado recibiendo mucha atención de la comunidad. Además, gracias a la refrescante variedad de roles que existía, los jugadores tenían libertad para ser quienes ellos desearan dentro del juego. Y si todo eso funcionaba a la perfección, entonces la compañía sería capaz de ganar mucho dinero. Pero al mismo tiempo, eso significaba que si el juego fracasaba, el estudio caería junto con él. Por ese motivo, nuestro prota prefería hacer horas extras revisando la configuración de los personajes repetidamente. Y la razón por la que lo hacía durante los últimos meses se trataba de ese tipo, el profesor Deku Lane von Graham Yuklane, el personaje principal de la misión que finalmente nuestro prota logró eliminar los errores. Deku Lane era uno de los villanos nombrados, y también un jefe intermedio en el juego que estaban desarrollando. Durante la misión, hubo innumerables errores que tuvieron que arreglarse debido a todas las rutas posibles que había con ese personaje, pero finalmente, el prota logró matarlo sin que nada saliera mal. La razón de su muerte en la ruta que vimos al inicio se trataba de una puñalada de su prometida. En realidad, la muerte de Deku Lane tenía bastante sentido considerando todo el trasfondo del personaje. En eso, justo cuando nuestro prota estaba a punto de continuar el juego, una voz familiar dijo su nombre. Esa voz provenía de una mujer que le preguntaba sobre si las pruebas estaban saliendo bien. Ella era la líder del equipo de desarrollo en el que nuestro prota estaba. Su nombre es Yu Arra. Pero lejos de ser la líder del equipo, ella también es la exnovia del prota. Ellos habían estado juntos durante 7 años. Durante ese tiempo que pasaron juntos,
Fueron bastante felices y todo. Nuestro prota era naturalmente perezoso, pero a diferencia de él, Ara era una adicta al trabajo. Las propias ambiciones de ella ayudaron a nuestro prota a convertirse en una mejor persona. Sin embargo, al final terminaron rompiendo. Nuestro prota no logró cambiar nunca, a pesar de los esfuerzos de la chica en conseguirlo. 6 meses después de su ruptura, nuestro prota escuchó que ella tenía a alguien nuevo a su lado. Por esa razón, no pudo evitar mencionarle a la chica que los rumores decían que le iba bastante bien con su nuevo hombre. Ara simplemente veía cómo es que los rumores se extendían bastante rápido dentro de la empresa. Y termina confesando que definitivamente le iba bastante bien. Pero para la chica, eso definitivamente no era de la incumbencia de nuestro prota, y que él solamente debía seguir corrigiendo los errores del juego. Después de todo, ahora tendría que hacer algunos cambios nuevos, ya que ciertas cosas fueron cambiadas al final de la historia. Fue entonces que el prota preguntó sobre el personaje que acababa de corregir. Ese tipo no parecía ser un jefe intermedio, ya que después de todo, se veía bastante matable. Aunque la jefa de equipo le explicaba que ese era el encanto del juego como del propio Deku Lane, ya que cuanto más avanzaba el escenario, más fuerte se volvía él. Después de todo, la dificultad del juego depende de las elecciones del jugador. En eso, la chica le confesaba como dato curioso que el modelo de Deku Lane había sido nuestro prota. Ellos dos eran bastante parecidos a pesar de que el prota solo se reunió con el artista como 2 veces. Sin embargo, esa seguía siendo la razón por la cual Ara lo mataba tan pronto como se lo encontraba en el juego, ya que incluso las personalidades de ambos eran bastante similares. Aparte de toda esa charla, la jefa de equipo le preguntaba a nuestro prota sobre cómo era la experiencia de juego, a lo que éste le comentaría que el juego en sí era bastante divertido, pero no le gustaba que el destino del estudio dependiera de él. Para Ara, esto no era motivo de preocupación, ya que ese juego tenía su éxito asegurado. Después de todo, el tráiler del juego terminó siendo un éxito también. Mientras tanto, nuestro prota le comentaba a la chica que parecía ser que ahí estaba su nuevo novio. Resulta que era bastante tarde, y él la estaba esperando. Por ese motivo, nuestro prota quería que lo dejara solo y se fuera con el otro chico. Al fin y al cabo, él tenía bastantes cosas en las que seguir trabajando. Así que dicho lo anterior, la chica le decía que entonces iría con él. Y antes de salir, le deseaba buena suerte en su trabajo. Nuestro prota la despedía sin darle importancia, ya que el trabajo era lo único en lo que podía pensar ahora, y la noche parecía que sería eterna. De esa manera, el tiempo seguía su curso, y el prota había decidido probar a Deku Lane de nuevo. Tras ver de nueva cuenta al villano, sin duda pensaba que el artista de personajes había sido demasiado duro con él. En total, Deku Lane contaba con 6 atributos, y entre estos tenía la combinación de genio infantil y el de mago promedio. Cuando era un niño, Deku Lane fue llamado un genio mágico y puesto en un pedestal, pero por la combinación de atributos, terminó siendo como cualquier otro mago promedio. Fue debido a su arrogancia y antecedentes de nobleza que terminó con la peor personalidad, siendo un elitista trastornado con hábitos obsesivos compulsivos, entre muchas otras cosas que lo hacían parecer inhumano. Aunque se suponía que se vuelve más fuerte a medida que avanzaba el escenario, para ese entonces, Deku Lane ya se encontraba rodeado de aquellos que lo odiaban. Por esa razón, nuestro prota creía que quizás podrían ponerle otro atributo o rasgo de personalidad, uno que no sea demasiado llamativo. Y ya que resultaba ser que Deku Lane estaba modelado basado en él, el prota decidió ponerle el atributo de comprensión, algo que probablemente era parecido a tener empatía. De esa manera, Deku Lane podría llegar a convertirse en alguien con más empatía que él mismo. Y dada la situación, nuestro prota decidió ponerle algunos otros atributos, ya que se encontraba en ello. Aparte de comprensión, le agregó los atributos de rico, toque de Midas, visión aguda, hombre de hierro y algunos otros más. Al final, terminó agregando todos aquellos que se veían decente, pero una vez que terminó de hacerlo, parecía haberse avergonzado un poco. Por esa razón, la mejor opción sería revertirlo a como era originalmente, al menos antes de que ocurriera algún problema. Pero mientras trataba de hacerlo, una notificación parecía salir de su pantalla. Resulta que el guionista desarrollador de la compañía le había enviado un correo electrónico en ese preciso instante. En el correo, al parecer el guionista le estaba preguntando a nuestro prota si acaso seguía trabajando, a lo que éste le respondía que sí, ya que quizás el guionista quería que cambiara algo del modelo. En realidad, el guionista no parecía querer nada de eso. En su lugar, solamente estaba esperando a nuestro prota para ver
Esto último era bastante extraño. Quizás el guionista se refería a que lo estaba viendo ahí mismo agregándole atributos a Deculain. Pero tras ver que no había nadie, nuestro prota decidió preguntarle si acaso se refería a echar un vistazo al modelo terminado. Pero la respuesta del guionista fue diferente. Con una carita sonriente, le diría a nuestro prota que echara un vistazo afuera de la ventana. Fue entonces que, sin pensarlo mucho, el prota se giró para mirar hacia afuera. Y lo único que pudo observar a través del cristal transparente es que en el cielo una especie de tormenta se estaba formando. De ella salían rayos que iluminaban todo el cielo. Un fenómeno demasiado extraño e inusual, pero justo en ese instante estaba sucediendo frente a sus ojos. En ese instante, un enorme rayo de luz salió de en medio del ojo de la tormenta. Uno bastante grande y poderoso, suficiente para iluminar todo el cielo. Pero el rayo de luz se abalanzó directamente sobre nuestro prota. Una sacudida enorme que sacudió al mundo y a él mismo. Pronto, múltiples alucinaciones pasaron por su mente. El cuándo y dónde se encontraba eran incógnitas que no parecían tener una respuesta certera. El dolor era insuperable, pero la confusión lo era aún más. En eso, veríamos los recuerdos de un hijo recibiendo el consejo de su padre. Esto era que debía ser cauteloso con él, siempre. Deculain no era un hombre manso. Puede parecer vacilante en ese momento, pero podía hacer algo en cualquier momento. Para el padre, Deculain era alguien que estaba minimizando sus propios talentos en ese instante, ya que sin duda se trataba de un villano vil. Y de esa manera, ahora veríamos a Deculain, el villano intermedio del juego que nuestro prota había estado desarrollando. Al pobre hombre parecía ser que lo estaban despertando de una manera no muy amigable, que digamos. Una chica que estaba alzando la voz bastante le preguntaba a Deculain sobre cuánto tiempo pensaba seguir durmiendo. Y sí, en el cuerpo de Deculain se encontraba aquel desarrollador al que conocíamos como Wu Jin. A pesar de que habían pasado unos días desde que poseyó ese cuerpo, pero todavía lo seguía sintiendo como un sueño. En ese momento, Deculain se trataba del dueño de la casa y cabeza de familia, pero ahora se había quedado encerrado en su habitación, esperando despertarse sin éxito de un sueño en el que se quedó atrapado. La chica pronto le aventó una gran cantidad de papeles al lado de su cama. Por estar encerrado, Deculain había cancelado todas las clases que le tocaba dar esa semana, así que si no quería ser despedido, lo mejor era que se levantara de una vez por todas. Recapitulando un poco, todo sucedió después de aquel día en el que apareció el cielo de aspecto extraño. Nuestro prota se despertó en ese cuerpo desconocido, en un lugar desconocido, y desde entonces ya había pasado cerca de una semana. Pero si algo podía intuir, es que ahora mismo se encontraba en el mundo del juego que desarrolló. Algo que podía confirmarlo era ese paisaje bastante familiar. Pero lamentablemente, ahora estaba atrapado en el cuerpo de el peor personaje del juego. Alguien que no podía escapar de la muerte, pase lo que pase. Un hombre diseñado y destinado a morir. Nuestro prota se había convertido en el villano, Deculain von Graham Yucleine, en el interior de la mansión Yuclein, específicamente en el dormitorio de Deculain. Nuestro prota durante toda esa semana pensó que todo eso se trataba de un sueño, pero a medida que pasaban los días, esa sensación realista de vivir le hizo aceptar finalmente la verdad. Quizás eso se trataba de una especie de vida después de la muerte debido a ese gigantesco rayo que lo impactó, aunque a ese punto ya daba igual. Si había una cosa segura, es que se convirtió literalmente en el villano del juego que una vez estuvo desarrollando. Él era el jefe intermedio en el juego, sin importar la ruta que se eligiera. Deculain era la raíz de todos los problemas, el enemigo de todos, y por ello había causado dolor a innumerables personajes. Otro gran problema es que nuestro prota no tenía idea sobre en qué parte de la historia se encontraba en ese punto, y aunque lo supiera, le era imposible saber qué tan rápido podría acabarse, por lo que no podía prepararse para nada con esa nula información. No era broma cuando él decía que todos en la empresa probaron el juego alrededor de 1000 veces durante el desarrollo, y a pesar de eso, Deculain solo sobrevivió una vez. No era más que un villano creado únicamente para morir y cumplir su propósito como jefe intermedio. Pero, dejando de lado todo eso, en el documento que le habían dejado tirado, parecía informar que Deculain se trataba del profesor de la Universidad Imperial, encargándose de impartir la cátedra sobre comprensión básica de la magia y mentalidad hacia el maná. La mujer que arrojó ese montón de papeles mientras nuestro prota estaba dormido se trataba de la media hermana de Deculain, Yerien von Graham Yucleine,
y es quien actualmente actúa como cabeza de la casa en lugar de Deku Lane. Como dato bastante obvio, la señorita Yerien no tenía una muy buena relación con Deku Lane. Además, anteriormente le recriminó por quedarse encerrado por culpa de una mujer. Y nuestro prota ya se había dado una idea sobre de quién se podría tratar. Esta probablemente se trataba de Julie, por lo que se podía suponer que a Deku Lane le había pasado algo recientemente con su prometida. Además, Yeriel también le había dado algunas pistas sobre su situación en el momento en el que le dejó esos documentos tirados. Ella había dicho que Deku Lane ya era un profesor y que además debía impartir cátedra en la universidad ese mismo día. Si nuestro prota quería seguir prosperando, definitivamente tenía que ir. Como Kim Woo-jin nunca había dado una conferencia antes, pero de todos modos, tenía que hacer algo para recopilar más información. Pero más que eso, debía de entender qué significaban esas palabras extrañas que flotaban sobre su cabeza. Objetivo principal de supervivencia, volverse necesario para el juego. Era debido a esos mensajes del sistema y a Yeriel que era hora de ponerse en marcha. De hecho, había formas en las que Deku Lane podía morir por culpa de Yeriel. Además, la moneda de la tienda que se mostraba en el mensaje del sistema parecía ser bastante importante, y sobre los temas que debía dar en la conferencia en la universidad, uno podría preocuparse por no saber nada. Pero eso estaba bien, ya que ese cuerpo contaba con el atributo de comprensión, lo que le daba la habilidad de entender cualquier cosa, utilizando maná. Antes de quedar atrapado en ese mundo, nuestro prota añadió por error el atributo de comprensión a Deku Lane, pensando que era algo similar a empatía, pero en su lugar, se trataba de un atributo de grado único que solo aparecía en la última parte del juego, y que ni siquiera el personaje que ahora mismo poseía podía adquirir. Y así, había llegado la hora de prepararse para la universidad. Para nuestro prota, esas ropas y el baño definitivamente eran desconocidos. Pero a pesar de eso, todo era de su agrado. Era como si hubiera vivido como Deku Lane durante toda su vida. Normalmente, se sentiría fuera de lugar si usara ropa como esa, pero en ese momento se sentían elegantes y le brindaban comodidad. Eso probablemente se debía a los atributos intimidación, dignidad y sentido estético, y quizás al rasgo de personalidad etiqueta noble. Todo eso podía resumirse en una hipótesis bastante probable. Y es que toda esa situación era como si le estuvieran diciendo que ese cuerpo era de nuestro prota ahora. De hecho, él ya no sentía ganas de decir algo que se considerara grosero. La formalidad que como Woo-jin alguna vez encontró rígida, ahora se sentía natural. Aunque el propósito principal de nuestro prota era recopilar información, ese camino hacia dar su primera conferencia se sentía completamente natural. Ahora mismo, se trataba de un noble, un miembro superior de la nobleza. Pero mientras pensaba en ello, nuestro prota sabía que no podía perderse y ser tragado por la personalidad de ese personaje del juego. Él era Kim Woo-jin, un hombre coreano físicamente saludable, que era objetivamente alto y atractivo. Y tomando prestadas las palabras de otra persona, un patético y perezoso bastardo, pero todo eso era él. Por esa razón, nuestro prota no debía bajar la guardia. De todas formas, nunca había estado en un auto tan lujoso antes. Ese se trataba de un automóvil de diseño antiguo, que parecía de la era moderna, pero en ese mundo era un símbolo de riqueza. Aunque claro, pensar en autos caros y lujosos le hizo recordar aquella vez que encontró al nuevo novio de su ex, algo que todavía le hacía enojar. De todas maneras, tras observar dentro del auto pudo ver una figura pequeña y encantadora en el asiento de al lado. Así que tras preguntarse mentalmente sobre quién era ese tipo, el joven que estaba sentado en el auto inmediatamente le entregaría un fajo de documentos. Al parecer, ese se trataba de un joven mago, y al mismo tiempo, el asistente o tal vez el secretario de Deku Lane. Resulta que el joven había estado al servicio del noble villano durante los últimos 3 años. Al inicio, nuestro prota pensó que los documentos estaban relacionados con la conferencia, pero tras examinarlos, se dio cuenta de que simplemente eran un guión detallado para que Deku Lane lo leyera. Eso contenía toda la información necesaria para la conferencia, de principio a fin, lo que nos hacía ver que Deku Lane nunca hubiera preparado esa conferencia él mismo. Al fin y al cabo, el villano era una mentira andante. Ni siquiera tenía un talento real. Su atributo tampoco era ni genio ni prodigio, sino que mago promedio, así que ese guión tenía que ser justo lo que necesitaba. Era bastante evidente que el joven mago a su lado había hecho todo el trabajo, así que era necesario darle un pequeño elogio que revolvería un poco el estómago del cuerpo de nuestro prota. De hecho,
El simplemente decirle buen trabajo fue algo que sobresaltó al joven mago. Y ya que había hecho tan excelente trabajo, nuestro prota le pediría descansar hasta que llegaran a su destino. Unas acciones bastante extrañas incluso para su chofer. Pero nuestro prota no se sentía cómodo diciendo eso. Probablemente eso tenga que ver con la posesión de cuerpo que realizó sobre el villano. Aunque seguía siendo sorprendente lo terrible persona que era el tipo, ya que incluso se sentía mal por haber halagado a otra persona, sin duda, ese se trataba de la verdadera personalidad de Deku Lane. Nuestro prota sintió esto cuando salió de la mansión. Al parecer, la conciencia de Deku Lane estaba invadiendo la suya propia, pero tenía que superarlo. Ya habían pasado unos 30 minutos desde que nuestro prota se dirigió a su destino. Y tras llegar, lo primero que observó fue la Universidad Imperial, un extenso terreno lleno de diversos edificios, iluminada por una suave luz que descendía del cielo como si estuviera siendo bendecida. En los documentos que recibió nuestro prota, había un área específica en donde Deku Lane tenía que trabajar. Y esta era el Salón Roteo, la sala de conferencias de la Universidad Imperial. Dentro de la sala, la gente ya se preparaba para escuchar la conferencia de uno de los profesores principales de la universidad, Deku Lane, alguien que era el maestro en la materia de interpretación de hechizos, y también fue considerado un niño prodigio. Mientras era presentado, la voz de nuestro prota fue amplificada gracias a un orbe de cristal. El prota se presentó como Deku Lane von Graham Yuklane, alguien que tomó esa clase como profesor principal de la Torre de Magia de la universidad. Con su figura imponente, alta y unas vestimentas impecablemente formales, el cuerpo de Deku Lane era sin duda lo que se podría considerar como la personificación de la noble dignidad. No había un solo defecto ni carencia en su porte. E inclusive su andar, sus gestos y su expresión lo único que irradiaban era elegancia. Sin embargo, para algunos esto no era así. En realidad, quizás para unos cuantos, los factores externos de Deku Lane no eran más que una fachada falsa. Eferene Luna era una de esas estudiantes que había estado reprimiendo su ira desde la aparición de Deku Lane. Después de todo, el profesor que ahora le estaba impartiendo una cátedra se trataba de nadie más, ni nadie menos que del enemigo de su padre. Hace 3 años, su padre hizo la automorición. Pero esto tiene un trasfondo grande. Durante muchos años, el padre de Eferene realizó investigaciones sobre la interpretación de hechizos, pero debido al shock que recibió cuando alguien le extorsionó su tesis, cayó en una desesperación total y eligió la muerte. La persona que robó esa tesis era llamada el intérprete genio de hechizos por la gente. Y sí, esa persona detestable era aquella que nuestro prota poseyó, Deku Lane. Sin embargo, Eferene no pudo hacer nada, porque después de que su padre falleció, ella lo perdió todo. Ella, que nació como noble, perdió todo aquello que tenía de valor, incluyendo la casa y el territorio de su familia, convirtiéndose como en una niña huérfana sin hogar. Pero fue en ese entonces cuando hizo una promesa consigo misma para vengarse de aquel bastardo que le robó todo. Después de hacer esa promesa, la chica pudo ingresar a la Universidad Real del Imperio, en donde Deku Lane era profesor, aunque esto le trajo un esfuerzo enorme. E incluso si los demás estudiantes no sabían la realidad, para ella era suficiente saber que la habilidad del profesor de interpretación de hechizos era todo un engaño que se deriva del logro de su padre. Fue gracias a eso que arruinó a una familia completa. Pero ahora, ese mismo tipo ahora se paraba arrogantemente frente a ella, simulando dar una conferencia. La posición de Deku Lane, sin duda, debería haber sido para su padre. Por ese motivo, Eferene quería exponer su mentira y matarlo en ese instante. Pero en ese momento, necesitaba contenerse, ya que para poder hundirlo necesitaba prepararse más para cometer la venganza perfecta. Ahora veríamos a nuestro prota comenzar la clase con tranquilidad, presentándose nuevamente como Deku Lane, un mago de rango monarca que manejaba los 4 elementos sin ser limitado por ninguna categoría de magia. Fue entonces que les explicó a los estudiantes que en la magia de ese mundo había 3 grandes propiedades y 9 categorías de magia. Las propiedades básicamente eran los orígenes, la fuente de la magia, también los elementos o materiales que componían a los objetos, y por último, los instrumentos o recipientes que se usaban como contenedores. Por su parte, las categorías de magia eran la invocación, la magia elemental, la de destrucción, magia de apoyo, de encantamiento, manipulación, ductilidad, armonía y especialización. Nuestro prota, a pesar de no haber vivido en ese mundo durante casi toda su vida,
En realidad, se le había hecho bastante fácil dar esa conferencia. A pesar de ser su primera vez dando una cátedra de esa manera, y a pesar de no estar familiarizado con la teoría de la magia, simplemente leyendo el guión escrito en el papel era capaz de entender perfectamente todo. Pero no solo eso. Gracias a los atributos de intimidación y dignidad, leer el guión había sido suficiente para llamar la atención de todos, además de los rasgos engorrosos de interés y contacto visual que provenían del elitismo de Deculain. Todas esas miradas se sentían naturales sobre su persona, en lugar de ser abrumadoras para alguien como nuestro prota, lo que hacía ver que el Deculain actual poseía los rasgos de un buen maestro. Ahora explicaría sobre el uso de maná, el cual difería según dónde se almacenaba en el cuerpo. Normalmente, los magos almacenaban maná en la cabeza o el cerebro, ya que podían imaginar hechizos con facilidad, lo que permitía formar líneas y círculos complejos. Sin embargo, los caballeros almacenaban el suyo en el corazón. Dado que el corazón bombeaba sangre por todo el cuerpo, el maná almacenado en él se distribuía con mayor facilidad, aunque era difícil retenerlo en un solo lugar. Por último, el abdomen, específicamente el centro del abdomen, que era donde el interior y el exterior se mezclaban con mayor frecuencia, por lo que es universalmente aplicable a magos, caballeros y gente común por igual. Tras 40 minutos explicando, nuestro prota terminaría concluyendo que el esfuerzo era importante. Sin embargo, si el talento era modesto, era necesario considerar la eficiencia. Y en ese caso, sería necesario concentrarse y tomar decisiones propias. El prota casi se reía al leer el guión, ya que este resultaba ser un consejo perfecto para Deculain en ese momento, ya que el cuerpo del villano como tal no tenía un talento asombroso. El nivel de maná actual de Deculain estaba en 3375. Pero nuestro prota conocía de un mago nombrado, cuyo maná principal está en 30.000. Por ese motivo, era divertido ver cómo estaba diciendo algo que él mismo debería tener en cuenta. Aunque por otro lado, cuando nuestro prota llegó a la última parte del guión, sintió una oleada de irritación por el contenido, tanto que hizo una pausa, pensando si debía de continuar leyendo. Si hubiera sido el Deculain original, sin duda alguna nunca habría leído esa oración. Pero ya que estaba incluido en el guión, nuestro prota le preguntaría abiertamente a sus estudiantes si alguno tenía alguna pregunta. Todos se quedaron sorprendidos, aunque ninguno parecía atreverse a preguntarle algo al noble profesor, algo bastante afortunado para nuestro prota. Aunque justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, alguien levantó la mano de repente. Una maga con túnica empezó a hablar antes de que nuestro prota pudiera decir nada, y es que la chica le diría que un misterioso hechizo en el dormitorio de los magos se descubrió la noche pasada. Al parecer, se sospechaba que era obra de un demonio, y ya que el profesor Deculain tenía una gran reputación de genio de interpretación de hechizos, la chica quería saber qué opinaba al respecto. Pero nuestro prota la interrumpió inmediatamente mientras hablaba, con un malestar en el estómago. Le preguntó si acaso estaba afiliada a la torre de magos de la universidad. La chica no entendía por qué Deculain le preguntaba algo como eso, pero nuestro prota le diría que, de ser así, era costumbre indicar el nombre y afiliación. Por ese motivo, no respondería preguntas de una niña que no sabía seguir las reglas básicas de etiqueta. En realidad, la maga encapuchada se sintió avergonzada por esto, pero nuestro prota no podía hacer nada por ahora más que pedirle disculpas mentalmente. Después de todo, se acababa de dar cuenta que su atributo de comprensión le consumía una enorme cantidad de maná. El simple hecho de comprender el guión de la conferencia le hizo gastar la absurda cantidad de 1300 de maná. Por esa razón, nuestro prota no sabía cuánto maná consumiría en un hechizo que nunca había visto antes. Mientras la maga se quedaba sola en el centro del auditorio recibiendo risas burlonas, nuestro prota ya se había preparado para abandonar el salón. A los oídos de la maga llegaban rumores indeseables como que solamente quería hacerse notar o cosas parecidas. Así que furiosa, la maga desconocida expresó que incluso en ese momento, la torre mágica se negaba a analizar el hechizo, diciendo que se trataba de un rumor. Pero ya que se trataba de Deculain, entonces era posible que él pudiera averiguar qué tipo de magia fue el que se utilizó. Y así, la maga encapuchada dibujó un hechizo con su maná, lanzándolo al aire. A pesar de la audacia de la chica por enfrentar abiertamente a Deculain, era evidente que el hechizo que presentó era innegablemente extraño. No se definía por líneas rectas ni curvas, a diferencia de los círculos mágicos habituales. Pronto, la visión de nuestro prota se volvió aguda, y sus pensamientos y cálculos parecieron acelerarse, como si el tiempo se hubiera ralentizado.
En menos de un segundo, sus puntos de maná se agotaron, identificando a duras penas la naturaleza de la magia. La chica le comentaba que varios magos debutantes restantes en los dormitorios habían estado analizando dicha magia, pero no habían tenido ningún progreso, así que le pedía al profesor al menos darles alguna pista. Sin embargo, nuestro prota no necesitaba darle una pista ni siquiera. Gracias a su habilidad, lograría decirle a la chica que se trataba de magia de barrera. Con seguridad y afirmando lo que dijo, le explicaría que se trataba de magia de barrera de la categoría de encantamiento, añadiendo además que parecía ser que alguien quería atraparlos. Con esa explicación, nuestro prota terminaría dando por terminada la conferencia, dejando a la audaz maga bastante confundida al respecto. Ahora observaríamos el interior de la cafetería de la Torre Mágica Universitaria. Aquí se encontraría Eferene, la chica que resultó ser la maga encapuchada. Al inicio, ella pensaba en exponer al profesor Deculain durante la conferencia, utilizando un hechizo desconocido, ya que era evidente que su habilidad para interpretar hechizos era un completo fraude. Sin embargo, nunca se hubiera esperado que terminara siendo humillada delante de toda la clase por el simple hecho de no mencionar su nombre. Aunque recordando la interpretación de Deculain, la chica creía haber obtenido un avance, ya que parecía ser que el profesor se puso nervioso, y fue entonces que dijo que era básicamente magia de encantamiento. La magia de encantamiento era una magia muy difícil para interpretarse. La mayoría de los encantamientos mágicos requerían de un medium, e interpretarla sin estos o sin algún parámetro adicional era casi imposible. La chica previamente había llevado el hechizo desconocido que fue dibujado en la puerta principal del dormitorio la noche anterior, y aunque fue bastante caótico al principio, el propósito principal era aumentar las habilidades de investigación de los estudiantes de primer año. Que el profesor se haya equivocado hacía que Eferene se sintiera satisfecha consigo misma, aunque mientras celebraba su pequeña victoria, una voz fuerte la llamó por su nombre y se acercó a ella. Esta se trataba de su compañera maga, quien le diría que gracias a ella lo habían resuelto, ya que sobre el hechizo mágico en la puerta del dormitorio, lograron descifrarlo solo después de asumir que era una barrera real y recomponer el hechizo de esa forma. Al principio, Eferene no sabía a qué se refería su compañera. En realidad, ella no había investigado nada. Sin embargo, la chica le explicaría que ellos no habían tenido el coraje para preguntarle a ese profesor tan aterrador. Al final, la magia del hechizo resultó ser magia de barrera, tal y como había mencionado Deculain. Algo sencillamente asombroso, debido a que su interpretación salió de un simple vistazo al hechizo. Eferene al final se quedó boquiabierta, pero al menos sus compañeros entregarían el informe de investigación, incluyendo el nombre de Eferene, por supuesto. La chica le atribuía el éxito de nuestro prota a un simple golpe de suerte. Sin embargo, la situación no era la ideal para ella, ya que la reputación de Deculain solo había mejorado. Así que, negando la realidad, Eferene sacó un papel de su mochila que se trataba del programa de estudios de la materia entendiendo las propiedades de la magia elemental, escrita por el profesor Deculain. Esa era la clase que Deculain estaba dando ese semestre. La chica no tenía razón para no asistir a ellas, dado que la magia elemental era fundamental para todos los magos. Y además, bien se dice que conoce al enemigo y conócete a ti mismo. En 100 batallas nunca estarás en peligro. Eferene sabía que no debía confiarse si iba a seguir viendo la cara molesta del profesor de ahora en adelante. Así que mirando el programa de estudios, la chica terminaría completamente decidida a desenmascarar el verdadero fraude que era toda la carrera profesional de Deculain von Graham Juklein. Tras haber acabado su conferencia exitosamente, nuestro prota terminaría recibiendo media moneda de la tienda gracias al sistema. Aunque terminaría reconociendo que por poco, todo eso casi salía terriblemente mal. En el momento en el que miró ese hechizo anteriormente, su atributo de comprensión se terminó activando involuntariamente. Solo mirar el círculo del hechizo con líneas enredadas entre sí había sido suficiente para agotar todo el maná que le quedaba. Ni siquiera fue capaz de comprender sobre de qué se trataba el hechizo, e incluso si tuviera el doble del maná que tenía en ese momento, definitivamente no habría podido comprender ni siquiera los principios del hechizo. Al menos, nada había salido mal, y mientras pensaba en ello, de repente se encontró con una mujer para el otro extremo del pasillo que recorría. A medida que la distancia entre los dos se acortaba, nuestro prota fue el primero en detenerse. Era una mujer hermosa, de cabello liso y blanco, y ojos cristalinos,
La apariencia de la chica le traía recuerdos a nuestro prota sobre aquel momento sangriento que alguna vez vio en un monitor. Su nombre era Julie Bondella Freyden, la responsable de 8 de las 16 muertes de Deku Lane que el prota había analizado como desarrollador del juego. También era la prometida de Deku Lane y un personaje nombrado que se convertiría la cúspide de la caballería en un futuro próximo. Julie le había preguntado a nuestro prota si se encontraba bien, pero a pesar de sus palabras, en sus ojos profundos y hermosos, ardía una hostilidad clara y ardiente. Fue entonces que ella le terminó hablando sobre una promesa que habían hecho hace apenas una semana. Naturalmente, nuestro prota se quedó callado, pues se trataba de una promesa de la que no sabía nada. Por ese motivo, lo mejor era evitarlo y pasar por un lado de ella. Sin embargo, Julie dio un paso hacia un costado y bloqueó su camino, preguntándole a nuestro prota si acaso estaba tratando de escapar justo como la otra vez. Era evidente que la chica no lo iba a dejar irse, pero incluso en esa situación, la mejor opción que tenía el prota estaba lejos de ser suficiente. Ni siquiera con sus conocimientos de desarrollador del juego era capaz de saber sobre la promesa que habían hecho esos dos personajes, así que preguntándole por la promesa, se terminaría excusando, diciendo que se le había olvidado debido a la fiebre que tuvo por un tiempo. Hace una semana aproximadamente, Julie le pidió a Deku Lane que le prometiera ser sincero consigo mismo, confesando sus pretensiones y arrogancia a todos, para que así ella estuviera con él incluso si ese mundo se desmoronaba. Sin embargo, la chica se dio cuenta de que se equivocó enormemente al tratar de confiar en alguien como Deku Lane. Así que, profundamente decepcionada, le terminaría diciendo a nuestro prota que podía irse. Ella se hizo a un lado y el prota caminó junto a ella. Pero incluso, mientras se alejaba, aún podía sentir su gélida presencia congelando su espalda. La rabia y furia que sentía la chica no se calmaban, ardiendo como un fuego inextinguible. La realidad del compromiso entre esos dos es que había sido por pura conveniencia. Deku Lane, con sus habilidades mágicas excepcionales y los talentos naturales de Julie, la unión de esos dos debía ser beneficiosa tanto políticamente como en términos de linaje familiar. Tanto los Duke Lanes como los Freydens, ambos linajes nobles, no hubo absolutamente nadie que se opusiera a ese matrimonio. Al principio, Julie no estaba en contra. Después de todo, era por el bien de su familia, aunque no lo amara realmente como tal. Sin embargo, ambas familias se dieron cuenta finalmente de que el talento mágico de Deku Lane era mediocre. Quizás el aclamado profesor de la Universidad Imperial no quiso reconocerlo, pero engañó al mundo al afirmar ser un genio en la interpretación de hechizos y se terminó convirtiendo en profesor, pero sus extraordinarios logros cesaron tras cierto incidente. A pesar de eso, los Yukelines y los Freydens intentaron mantenerlo en secreto. Julie estaba segura de que fue porque ambos linajes no querían ser tema de chistes. No querían que su defecto fuera expuesto al público, pero no pudo perdonar esa situación. La joven noble estaba bien con un matrimonio sin amor, pero no fue capaz de soportar uno lleno de mentiras. Esa se trataba de su convicción como caballera. Eso era la razón por la que presionaba tanto a Deku Lane. El mismo noble ególatra había aceptado su promesa, pero a pesar de ello, terminó rompiéndola rotundamente. Y ahora era Julie la verdadera víctima de todo eso. Ya que ella tenía que poner fin a ese miserable compromiso, el fin de la relación entre ambos estaba definitivamente cerca. Ahora veríamos la torre mágica de la Universidad Imperial. Como tal, la Universidad Imperial se trataba de la mejor universidad en ese juego, y el departamento de magia era el mejor de todos sus departamentos. Se podría decir que el equivalente del mundo real del departamento de magia era la Facultad de Derecho de Harvard, y la torre mágica se trataba de la Biblioteca de Derecho de Harvard. Sin duda, a simple vista era algo maravilloso. De hecho, el campus universitario era mucho más grande de lo que nuestro prota se esperaba. Toda la zona era prácticamente alta, y los jardines y campos deportivos le recordaban a los campus universitarios estadounidenses. Su equipo de desarrolladores y él pasaron varias noches juntos tratando de crear esa atmósfera en el juego. Aunque para el prota, habría sido mucho mejor si estuviera en el cuerpo de otra persona experimentando ese campus. Mientras paseaba por el lugar, notó repentinamente que alguien le seguía de cerca. Instintivamente pensó en un asesino, pero al final se trataba solamente del mago que le había acompañado desde el viaje en coche. Aunque no sabía quién era en realidad, ya que el mago mantenía siempre la cabeza agachada y se escondía bajo una túnica. Preguntando por su nombre, el prota pensaba que el chico se llamaba Zoro. Sin embargo, el chico le terminaría diciendo que su nombre era Allen.
Esto había sido un pequeño error por parte de nuestro prota. De todas maneras, en la oficina de Deculain, el chico le explicaría que tenía prisa por verlo debido a la lista de patrocinios para los nuevos magos de ese año. Como tal, la Torre Mágica es similar a las instalaciones de investigación en el mundo real, así que se necesitaba dinero para el desarrollo de la magia, y por ello, los profesores de la Torre Mágica patrocinaban a los nuevos magos que consideraban dignos. Por ese motivo, una de las labores de Deculain como profesor era examinar aquellos nombres que tuvieran potencial. De hecho, al revisar los nombres, nuestro prota fue capaz de notar que algunos brillaban con un tono dorado, algo que era fácil suponer que se debía al atributo de Deculain. Magnate adinerado era un atributo raro que le otorgaba una intuición más precisa sobre las cosas rentables cuanta más información se le proporcione. En su lugar, vista aguda era un atributo usado principalmente en conjunto con otros atributos, ya que le otorgaba la capacidad de percibir visualmente la intuición, atributos, puntos de maná y otros elementos similares. Por ese motivo, el visualizar el nombre con ese brillo era definitivamente resultado de la combinación de magnate adinerado y vista aguda. Así que era fácil suponer que la figura detrás de ese nombre le traería bastante dinero. Dentro de los aspirantes a ser patrocinados, había varios que tenían esa característica de brillar, pero el de una maga era sin duda el más brillante de todos. Eferene Luna era un personaje nombrado principal del juego, y según los desarrolladores a cargo de modelarla, había perdido a su padre a manos de Deculain. A pesar de ello, había algo extraño respecto al patrocinio que la señorita Luna recibía, y es que prácticamente la suma total de dinero que le habían patrocinado era de cero, cuando a otros magos novatos habían financiado con al menos 10,000 elnes. El joven mago asistente Allen le explicaba a nuestro prota que parecía ser que todos tenían miedo sobre algo, y aunque no lo mencionó como tal, saber que la chica estaba relacionada con Deculain de algún modo era motivo de preocupación para cualquiera. De todas maneras, ella era lo suficientemente talentosa como para haber llegado a la Torre Mágica sin haber ido a la academia. Sin embargo, esa Eferene Luna era enemiga de Deculain, o más bien, Deculain era su enemigo. Así que si nuestro prota dejaba que las cosas siguieran tal y como pasaron en el juego, entonces tendría el mismo final nuevamente. El destino del villano era una muerte predestinada, y en el juego, Deculain como villano intermedio moría de diversas maneras, desde una espada clavada en su corazón, una varita impactada en su cabeza, un trago de una copa de vino envenenada, hasta un atentado con una bomba. Cualquiera que sea el método daba igual. El hecho de que terminaba muriendo no cambiaba. Así que si quería vivir, nuestro prota tenía que tomar una decisión diferente. Una decisión que el Deculain original nunca hubiera tomado. Sin embargo, era probable que ninguno de esos magos quisiera aceptar su dinero. Así que manteniendo su nombre en el anonimato, se dispuso a firmar varios patrocinios. De esa manera, le entregó a Allen el documento y le pidió tomar prestados algunos libros que ocuparía antes de irse a casa. Allen simplemente respondió al llamado del profesor y se fue de su oficina. Nuestro prota, sentado en su oficina, contemplaba el lujoso lugar en el que se encontraba mientras pensaba en su futuro. Un hecho que no podía cambiar era que necesitaba mucho dinero para sobrevivir, ya que muchas de las rutas de muerte podían superarse con dinero. Y precisamente invertir en magos prometedores podía garantizar ganancias multiplicadas por 1000 veces. Sin embargo, eso no era suficiente. Había innumerables nombrados en ese mundo que le odian. Todos ellos intentarían matarle cada vez que tuvieran la oportunidad. Así que para sobrevivir, lo que realmente necesitaba era otra cosa. Ocupaba otra salida que le ayudara a sobrevivir contra ellos. Por ese motivo, nuestro prota llegó a una conclusión. A partir de ese momento tendría que confiar en su propia fuerza. Actualmente, la mayor fuerza de Deculain era inevitablemente su riqueza. Pero para sobrevivir, necesitaba un poder más fundamental, su propia fuerza de combate. Sin embargo, los talentos de Deculain eran solo promedio. A ese ritmo no podría responder adecuadamente a las amenazas futuras si no tenía el suficiente poder. Lo que también significaba que no podría sobrevivir a las incontables muertes que aún estaban por llegar. Aunque tenía algo a su favor, eso eran sus atributos. Deculain actualmente no podía controlar los 4 elementos tal y como lo presumía, pero definitivamente tenía potencial en manipular los elementos de tierra y fuego. Y el resultado de combinar tierra, fuego y metal conducía a la formación del otro atributo de Deculain, que se llamaba
toque de Midas, lo cual mejoraba el rendimiento del objetivo según la cantidad de maná consumido. Por lo tanto, los talentos de Deculain en manipular metal le permitían manejar las espadas levitadoras controladas por Ki, sin duda. Sonaba grandioso si lo llamabas espadas levitadoras controladas por Ki, pero era esencialmente telequinesis. Sin embargo, definitivamente, esa habilidad no era algo común en ese mundo. Y además, la falta de talento de Deculain podía compensarse con la calidad del metal, ya que en ese mundo existían más que solo aleaciones de acero. De hecho, existían poderosos metales de fantasía como el mithril. Pero para darse cuenta de todo eso, primero tenía que aprender telequinesis. Nuestro prota tendría que aprender a manipular objetos. Como mago, su base en telequinesis era prácticamente inexistente. Así que con su vista enfocada en el grimorio sobre telequinesis que tenía frente a él, decidió probar si su atributo de comprensión serviría para entenderlo. En esa situación incierta, nuestro prota vio cómo su visión se volvió azul. Todo a su alrededor se llenó de una luz oscilante como si se trataran de estrellas. El hechizo pronto se desprendió del libro y quedó suspendido en el aire, formando curvas y líneas rectas entrelazadas como una escritura talismánica. Mientras su maná fluía por esas intricadas líneas, terminaba brillando con un resplandor azul acuático, formando líneas, llenando superficies y manifestando la magia. De manera inmediata, los contenidos y hechizos de la telequinesis básica estaban inundando la cabeza de nuestro prota. Una vez que nuestro prota comprendió las complejidades de la telequinesis y que la magia haya quedado grabada en su cerebro, exhaló el aliento que había estado conteniendo en cuanto se liberó del control de comprensión. Para comprobar que todo salió a la perfección, sacó una pluma estilográfica de su bolsillo y la infundió con maná, haciéndola flotar sin esfuerzo según su voluntad. Ahora, nuestro prota había memorizado la telequinesis básica y no necesitaba un hechizo para lanzarla. Esto era algo que solo había visto dentro del juego. Pero justo en ese momento, se hacía realidad de esa manera. Aunque eso solamente se trataba de lo básico, si era solo eso, nuestro prota no alcanzaría el nivel que quería incluso con una telequinesis de mayor rango. Pensando en alguna manera de mejorar eso, llegó a la conclusión de que debido a su limitado talento, sería un reto complicado de todos modos. Pero una idea se le ocurrió de repente. ¿Qué pasaría si ponía círculos mágicos sobre todo su cuerpo? En ese universo existían varios principios fundamentales de la magia. Uno de los más destacados era que cuanto más grande era el círculo mágico, más poderoso se volvía. Por esa razón, si nuestro prota comprendía su propio cuerpo utilizando comprender no solo su cerebro, sino que su corazón y su núcleo interno, entonces grabaría círculos mágicos por todo su cuerpo para fortalecer su telequinesis. Por supuesto que también existía la posibilidad de que su cuerpo se sobrecargara o tuviera efectos secundarios, pero ese cuerpo tenía el atributo llamado Iron Man, que le permitía soportar esos efectos secundarios. Eso era algo que solo era posible para el cuerpo de Deculain en ese mundo. Su nivel de maná actual estaba en 800. Eso debería ser suficiente para al menos probar un poco. Fue así como nuestro prota activó su atributo de comprensión, dejando que su maná fluyera por cada rincón de su cuerpo, desde su corazón, hasta que pasara por cada una de las venas y arterias que lo conformaban. Un dolor insoportable le recorría el cuerpo. Era un dolor incomparablemente intenso, que era como si sus huesos y músculos fueran destrozados por un martillo, retorcidos y desgarrados. Sin embargo, a pesar del intenso dolor, ese cuerpo no gimió ni se mordió los labios. En su lugar, mantuvo una postura de suma serenidad, una mente inquebrantable y una dignidad inherente, alcanzando un nivel casi desmesurado de nobleza y proporcionando la verdadera definición de lo que era la elegancia que requería un noble. Finalmente, sonó como si algo se hubiera roto y una oleada de debilidad invadió a nuestro prota. Ahora se sentía inmensamente exhausto. Su nivel de maná había llegado a solo una unidad. Al parecer, fracasó porque le terminó faltando maná para mantener activa su comprensión. Pero al menos, obtuvo algo de ello. Ahora tenía un círculo mágico grabado en su hombro. A ese ritmo le tomaría al menos 2 semanas tenerlo por todo su cuerpo. Un mes después de la primera conferencia de Deculain en la Torre Mágica Universitaria, observaríamos un letrero que informaba que el profesor Deculain deseaba probar las habilidades de sus estudiantes. Así que le pedía a sus estudiantes llevarle cualquier resultado de esa área que estuviera rebosante de elementos.
Todos se preguntaban sobre qué tenían que hacer con esos elementos, y sobre si todas las clases de Deculane eran de esa manera. Pero una persona en especial se le notaba bastante enfadada. Esta se trataba de Eferin, quien creía que Deculane era un profesor demasiado irresponsable. Después de todo, los había hecho estudiar solos apenas el primer día de clase, algo bastante lamentable. Mientras pensaba en ello, una chica de cabello rubio pasó a su lado chocando con ella de manera casi intencional. Y cuando Eferin estaba a punto de molestarse con ella por eso, cuando volteó a verla la reconoció casi de inmediato. Esa persona era alguien a quien conocía de su pasado. Se trataba de la señorita Sylvia von Josephine Hilade. A pesar de eso, Sylvia simplemente se le había quedado mirando de manera algo extraña, y prácticamente sin mencionarle palabra alguna, se terminaría dando la vuelta sin darle importancia a la situación. Al parecer, Eferin se había dado cuenta de que Sylvia no la reconocía para nada, en el lugar donde se suponía que tenían que estudiar por su cuenta para la clase de Deculane. Eferene Luna se encontraba realizando sus estudios apartada de los demás, aunque mientras lo hacía, también pensaba en lo que había ocurrido hace unos instantes, ya que sin duda, la chica que la chocó se trataba de una chica perteneciente a la casa Hilade. Hace casi 10 años, los Hillades temían profundamente el potencial del padre de Eferen y de ella. Por ese motivo, utilizaron sus tropas para rodear su mansión y amenazarles. Fue gracias a esa razón por la que Eferen estaba bastante molesta, a pesar de todo lo que su familia le había hecho pasar. Parecía ser que Sylvia simplemente no lo recordaba. Pero en eso, la estructura que había estado modelando como parte de su estudio estaría siendo destrozada. Como tal, se sentía como si el maná de los alrededores estuviera siendo succionado hacia algún lado. De hecho, se trataba precisamente de Sylvia, quien estaba absorbiendo el material para crear una estatua. Sin duda, las acciones de Sylvia habían desconcertado completamente a la joven maga, ya que ella simplemente se estaba llevando todo el material que había reunido con esfuerzo. Sin embargo, Sylvia ni siquiera le respondía a las palabras de Eferene. Pero fue en ese momento donde se le ocurrió una idea brillante. En ese instante, Eferene llamó por su nombre a Sylvia, diciéndole que sin duda la reconocía. Tal y como la joven maga había pensado, no había forma de que Sylvia no la reconociera. Después de que amenazaran a su familia y prácticamente la obligaran a dejar la magia, para Eferene, Sylvia ahora tenía miedo de que ella le robara su atención. Pero Sylvia seguía concentrada en su estatua, así que simplemente le diría con condescendencia a Eferene que no la conocía. Quizás a ella no, pero definitivamente conocía a su padre. Para Sylvia, ese hombre se trataba de un simple exnoble engreído. Con un tono despectivo, Sylvia le revelaría a Eferene que había escuchado que ese pseudoaristócrata había muerto. Fue entonces que algo se quebró en la mente de Eferene. Para cuando Sylvia se dio la vuelta, el brazalete de Eferene ya estaba lleno de maná. Recibiendo insultos por parte de la señorita Luna, Sylvia se prepararía para contrarrestar el ataque. Eferene no parecía estar vacilando para nada sobre su ataque. Las palabras hirientes por parte de Sylvia sobre su padre habían sido razón suficiente para ser provocada de esa manera. Sylvia se lo había buscado, pero sus habilidades también eran sobresalientes. Ella ya había preparado magia de barrera para contrarrestar el ataque de Eferene. Y así, el choque entre ambos hechizos desencadenó una poderosa explosión que abarcó toda el área. El resto de los estudiantes salieron expulsados por la onda de choque de la explosión. Nadie sabía qué era lo que acababa de pasar, pero las chicas seguían discutiendo. La conversación entre ambas era acalorada y violenta, pero extrañamente, a nadie a su alrededor parecía importarle. Mientras tanto, uno de los estudiantes gritó sobre un fenómeno extraño. Al parecer, se había formado un vacío donde el maná de Eferene y Sylvia había colisionado. La preocupación de todos aumentaba debido a la conmoción en el lugar. Ese vacío parecía ser un agujero donde ambos manás se entrelazaban, actuando como un punto de fuga, absorbiendo la tierra, la madera, los pozos, las piedras y el metal circundantes. La intuición de los estudiantes rápidamente les decía que tenían que correr de ahí, ya que el maná comprimido en un solo punto explotaría inevitablemente, lanzando fragmentos de metal y piedras como balas. Fue entonces que se escuchó un ruido premonitorio, el crujido de un metal retorcido en el medio del agujero de vacío, y pronto se produjo una explosión masiva. Eferene cerró los ojos con fuerza, envuelta en la barrera que proyectaba su brazalete, pero la situación era diferente ahora. Parecía ser que el tiempo se había detenido, dado que los fragmentos de metal quedaron flotando inmóviles en el aire.
Una calma tardía se apoderó de la caótica escena. El profesor de Culane había llegado, al parecer, controlando los fragmentos de metal, un inexplicable milagro que era, en esencia, verdaderamente mágico. Eferene no había sido capaz de entender cuándo fue que llegó el profesor, y mucho menos sobre por qué los fragmentos ahora se habían quedado congelados en el aire de esa manera. Los magos quedaron cautivados al instante por esa maravillosa magia, olvidando rápidamente el caos reciente, y se concentraron en analizar el fenómeno frente a ellos. En el momento en el que de Culane usó telequinesis, hubo exclamaciones por todos lados. Como eran estudiantes aprendiendo magia, era evidente que no podían evitar no sentir la belleza de la magia. Esa se trataba de magia de encantamiento, que nadie podía evitar reconocer por su aspecto deslumbrante. Los innumerables fragmentos de metal que flotaban con gracia se deslizaron con elegancia antes de apilarse ordenadamente uno sobre otro. Sin embargo, de Culane pronto avisó que la clase tendría que detenerse por ese día. Así que todos, a excepción de aquellos que causaron el alboroto, podían retirarse. La emoción se desvaneció de repente. Cuando Eferene escuchó la seria voz del profesor de Culane, fue cuando se dio cuenta que estaba en problemas. En la fría cámara subterránea de la Torre Mágica, el aire parecía penetrar la carne dentro de la sala de interrogatorios del comité disciplinario. Aquí se encontraban la presidenta y el profesor de Culane, junto con otros profesores que habían llegado hace algunos momentos. Estos se trataban de Redland, el profesor del Departamento de Estudios Espirituales, y de Relin, el profesor del Departamento de Estudios de Apoyo. Y este último reconocía la labor de Culane y de la presidenta como la imagen perfecta de seriedad que debía dar un mago. La presidenta de la Universidad de la Torre Mágica se llamaba Adeline Segelian, una joven mujer que le daría la bienvenida a ambos profesores. El motivo de la reunión parecía ser debido a que un estudiante se atrevió a levantarle la mano a una dama de la casa Illade. Este estudiante resultó ser alguien de clase baja que ni siquiera asistió a la academia. Sin embargo, los propios profesores habían estado al tanto de que el profesor de Culane logró resolver las cosas bien, a pesar de que se pudo haber ocasionado un gran desastre. Para nuestro prota, los profesores estaban simplemente adulándole superficialmente. Todos los profesores de ahí eran muy buenos navegando en el mundo, así que los resultados de esa reunión disciplinaria estaban básicamente confirmados. Después de todo, uno de los bandos se trataba de la hija de la influyente familia Illade, Silvia. Y en el otro lado se encontraba la noble caída que prácticamente se trataba de una plebeya, Eferene. Dado esas circunstancias, era obvio saber de qué lado estarían los profesores. Así que nuestro prota era consciente de que debía de cambiar los resultados de esa reunión disciplinaria, ya que desde antes él había sido capaz de observar la energía escarlata que salía de Eferene. Esa energía solamente era visible para él, ya que poseía el atributo de visión aguda, y eso mostraba que el destino del villano se había manifestado en Eferene, por lo que si no era capaz de cambiar los resultados, su muerte estaba cerca. De esa manera, la reunión disciplinaria entre las magas debutantes, Eferene y Silvia, había comenzado. El profesor Relin comenzaría de una manera bastante intensa, reclamándole a Eferene sobre cómo se había atrevido a causar conflicto en zona escolar. Y a pesar de ser cuestionada por el motivo por el que Eferene comenzó la pelea, la chica simplemente respondería que no podía mencionar dicho motivo. Después de todo, el profesor de Culane, a quien tanto despreciaba, estaba observando desde algún lugar. Era por eso que no podía decir la verdadera razón. Silvia había menospreciado a su padre, y eso fue lo que la molestó astutamente. Sin embargo, eso era algo que no podía decir abiertamente frente a su enemigo. Y aunque de Culane no hubiera estado allí, la joven chica no habría hablado. Ella no quería hablar de su padre con nadie, y menos como excusa para evitar un castigo. Pero la falta de respuesta por parte de Eferene provocó que el profesor Relin se retorciera de la ira. Para él, la chica parecía estar jugando con él o haciéndole alguna clase de broma. Sin embargo, Eferene mantuvo la boca cerrada y agachó la cabeza. Debido a eso, el profesor Relin se giró rápidamente con Silvia, preguntándole entonces por lo ocurrido, a lo que la chica le explicaría que durante la clase, accidentalmente, había destruido el trabajo de Eferene, lo que llevó a una discusión. Con esas declaraciones, los profesores ahora creían que Silvia no lo había hecho a propósito, y en su lugar, había sido Eferene quien usó eso para causar un alboroto. Por ese motivo, los profesores ya no tenían nada más que discutir. La joven plebeya era prácticamente culpable, y Eferene
solo podía apretar los puños y morderse los labios con fuerza debido a la impotencia. La chica solo podía escuchar todo tipo de insultos en una simple reunión disciplinaria escolar. Y lo peor es que no podía dar ningún tipo de excusa, a pesar de que todos los regaños estaban dirigidos a ella. Tampoco había nadie que la protegiera. En ese lugar, ella estaba completamente sola. Para Eferene, toda esa situación había sido provocada inicialmente por ese tipo, el profesor Deculain. Ahora veríamos que la presidenta Adeline observaría que las opiniones de los profesores se habían dirigido en un punto en común. Sin embargo, ella también había notado que alguien que estuvo en la escena no había dado su opinión, y por ello le pediría su opinión a nuestro prota para llegar a una conclusión. Escuchar la voz de Deculain hacía sentir a Eferene que todo estaba perdido. En eso, nuestro prota se presentaría como el profesor jefe de la Torre Mágica y miembro del comité disciplinario. Y dirigiéndose sorpresivamente con Silvia, le preguntaría severamente si acaso creía que ella no tenía la culpa del accidente. Tras escuchar que el interrogatorio estaba dirigido a la chica de la familia Hilade, Eferene levantó rápidamente la cabeza, mientras que Silvia había sido completamente sorprendida por esto. El inesperado giro de los acontecimientos había llenado de preguntas a todos los que estaban presenciando la reunión disciplinaria. Sin embargo, nuestro prota decidió manejarlo de esa manera. Así que le explicó a los demás de que Silvia definitivamente podría haber evitado ese incidente, pero no lo hizo. Por lo que el prota le diría de manera fría que a su modo de ver, ella esperaba que el maná explotara y lastimara a los demás. O quizás estaba siendo demasiado exigente y las habilidades de ella no eran suficientes para darse cuenta de ese detalle. Sea cual sea el caso, Silvia se terminaría disculpando con el profesor y se sinceraría con todos los presentes confesando de que ella no detuvo a Eferene, ya que quería que la chica se metiera en más problemas. Para la chica plebeya, el que Deculain estuviera interrogando a Silvia en lugar de ella no tenía nada de sentido, porque claramente ella había tenido la culpa de todo en primer lugar. Incluso el profesor Relin le explicaba a nuestro prota de que no era la culpa de aquel que se defendía, sino que de quien atacaba, pero este simplemente le diría que si realmente importaba el contexto, entonces era culpa suya en primer lugar por ser quien da la clase. Para Eferene, ver que Deculain iba tan lejos como para refutar al profesor Relin, quien claramente apoyaba a Silvia, era algo bastante extraño. En ese momento, por mucho que lo pensara o quisiera negarlo, Eferene no pudo evitar reconocerlo. Deculain, sí, ese Deculain la estaba defendiendo. Fue entonces que la presidenta decidió intervenir, argumentando que los niños eran seres que peleaban ocasionalmente mientras crecían y los estudiantes se trataban de niños que acababan de convertirse en debutantes. Por ese motivo, era mejor dejarlo pasar por esa vez. De esa forma, no se tomarían medidas disciplinarias para ninguna de las dos. Sin embargo, hubo alguien que no se esperaba esa resolución. Había sido Eferene, quien ya se había preparado definitivamente para enfrentarse a la expulsión. Sin embargo, todo se había resuelto gracias a una persona inesperada. Así que antes de que nuestro prota abandonara la sala de interrogatorios, Eferene, un poco aturdida por lo que acababa de suceder, recobró el sentido rápidamente y así le diría abiertamente a Deculain que tenía algo que preguntarle. La chica quería preguntarle si acaso recordaba el apellido Luna, si conocía a su padre, el hombre que había sufrido bajo su mando durante toda su vida y se había quitado la vida hace apenas 3 años atrás. Eso era algo que Eferene deseaba saber. Sin embargo, suponiendo que Deculain sí lo recuerda, entonces era posible que decidiera revocar el veredicto para protegerse a sí mismo. Eso era lo que creía la chica, pero aún así, lo peor sería que ni siquiera recordara a su padre. Para Eferene, eso sería mucho más desgarrador que ser expulsada de la universidad. Pero Deculain le diría a la chica que no necesitaba preguntar sobre eso. Lo que nuestro prota trataba de decirle es que no debía desperdiciar su potencial en cosas del pasado. Con esas palabras, nuestro prota se terminó yendo del lugar. Esa vez, Eferene no pudo detenerlo. Y ya en la sala de interrogatorios vacía, Eferene reflexionó sobre las palabras de Deculain. Y ahora al menos, estaba segura sobre algo. Deculain sí la conocía a ella y a su padre, ya que si no fuera así, no tendría razón para ayudarle. Así que era probable que el profesor haya sentido cierto sentido de responsabilidad, y había sido por esa única razón por la que decidió ayudarla. Eferene estaba confundida por su incapacidad para rechazar la compasión de Deculain, pero al final se sintió aliviada. Deculain recordaba a su padre, y por ahora, eso era suficiente.
Ahora veríamos a Silvia regresar a su mansión con Glythion, su padre, alguien a quien le gustaba bastante conducir. Glythion von Ludwig Islade se trataba del jefe de la familia Islade, un mago de rango Esper. Al parecer, el padre de Silvia le estaría aconsejando en ese instante no preocuparse más por Eferene. Esa chica para él, sin duda tenía un buen talento, pero ya había perdido su oportunidad. Hace 10 años, el día del examen de ingreso a la academia, se descubrieron 2 grandes aspirantes a magos durante la prueba de aptitud. En ese momento fue que se conocieron ambas chicas. El talento de ambas era impresionante. El mago evaluador había comprobado que ambas tenían el talento para convertirse en archimagos. Lo increíble de ese suceso fue que 2 talentos de tal magnitud habían salido del mismo feudo. Ambas chicas provenían del territorio de Islade, por lo que sin duda ese acontecimiento era un día para celebrar para todos los residentes del territorio. En el reino mágico, la cúspide del mundo mágico, eran los llamados archimagos, unos seres en un nivel que ni el emperador podía tocar, y aquellos que alcanzaban dicho nivel grababan sus nombres en la historia del continente para toda la eternidad. Sin embargo, por tradición, solo 3 personas podían ser archimagos en una misma era, sin importar la afiliación de estos ni sus atributos. Los estándares para ser llamado archimago estaban tan altos que 2 de los puestos llevaban vacantes casi 30 años, pero uno de ellos probablemente estaba destinado para Adeline, la presidenta de la Torre Mágica. En otras palabras, Silvia, heredera de la familia Islade, y Eferene, cuya familia era una rama colateral de la de Silvia, debían competir por el puesto restante. Eso fue algo que Silvia logró entender sin que su propio padre se lo explicara. De hecho, había sido Glythion quien amenazó a los Luna para que la hija de ellos renunciara a la academia. Silvia entendió ese día que la verdadera razón por la que su familia aplastó a la familia Luna había sido únicamente por ella. Básicamente, lo hicieron para que ella se convirtiera en archimago en lugar de Eferene. Convertirse en archimago, por supuesto que también era el deseo de Silvia, e inevitablemente podría tratarse de su destino. Por esa razón, se sentía molesta por las provocaciones de Eferene sobre la competencia interna que tenían ellas dos. De todas maneras, era evidente que Silvia ya llevaba una clara ventaja sobre la joven plebeya, e incluso su padre le diría que no necesitaba preocuparse por esa chica. En su lugar, debía tener más cuidado con Deculain. Glythion era consciente de que el profesor no era un hombre tan simple. Puede que ahora estuviera estancado, pero de joven era llamado genio, así que su nivel podría elevarse repentinamente sin previo aviso. Silvia tampoco menospreciaba esa advertencia. De hecho, ella había visto de primera mano la capacidad de Deculain. Él había descubierto la trampa que Silvia puso durante el conflicto con Eferene. Silvia, sin duda, había hecho desaparecer el maná de Eferene utilizando sus habilidades. Ella había preparado una trampa para que, al entrar en contacto con su maná, explotara, ya que cuanto mayor fuera el incidente, más problemas tendría la chica plebeya. Sin embargo, Deculain vio a través de su plan de inmediato, a pesar de que revisó si había señales de observación mágica en la sala. A pesar de descubrirlo, hizo a las dos llegar a un acuerdo en lugar de revelar lo que ella hizo frente a los profesores. La expresión de Deculain en ese entonces era una amenaza que Silvia no pudo evitar aceptar. Él lo sabía todo, así que lo mejor para ella era simplemente aceptar su petición. Al principio, Silvia había creído que Deculain se trataba de solo un hombre arrogante con talentos apenas superiores al promedio, pero todas esas acciones ahora le hacían preguntarse sobre qué clase de hombre era realmente. Unos días después, en la mansión de Deculain donde nuestro prota se la pasaba entrenando, el mayordomo Roy le preguntaría a nuestro prota si ya se encontraba listo para asistir al evento. Y de esa manera, nuestro prota se terminó preparando lo más rápido posible, sin perder la elegancia característica de su cuerpo. Como tal, él había estado reflexionando sobre sus últimas acciones. Al parecer, nuestro prota creía haber tomado la decisión correcta al apoyar a Eferene, ya que gracias a eso, eliminó una variable de muerte y obtuvo una moneda de la tienda. En realidad, nunca había esperado que Eferene fuese la debutante que le hizo la pregunta en su primera conferencia, pero era probable que la chica ya fuera bastante hostil en ese momento. Claro que Silvia podría guardar algo de rencor por lo ocurrido, pero por ahora, nuestro prota no tenía más opción que apagar el fuego en su zapato. Respecto a los eventos sociales a los que acudía como Deculain, el prota prefería evitarlos o cancelar la mayoría de ellos. Sin embargo,
En esa ocasión se trataba del importante evento de la Flor del Año Nuevo, y simplemente por asistir a este, le otorgaban más monedas de la tienda. Nuestro prota necesitaba al menos 5 monedas para acceder a la tienda, así que necesitaba buscar personajes nombrados en el evento. Tras el viaje en el auto, el prota había llegado a su destino, el gran castillo en el corazón de Hyleich, la zona más glamurosa de la capital. Después de entrar en él, el equipo de camareros del castillo lo terminarían saludando, y adentrándose un poco más en el interior, se toparía con toda clase de personajes que iluminaban con sus rostros el espacioso y espléndido interior del castillo. Todos ellos parecían ser nobles de alto rango, y nuestro prota veía muchos personajes nombrados que reconocía a la perfección. Pero entre la glamurosa multitud había una persona que destacaba claramente. Este se trataba de Ihelm, alguien a quien él mismo como desarrollador del juego modeló. Nuestro prota, sin duda, creía haber tomado la decisión correcta al ir a ese evento social. Sin embargo, había múltiples personajes no tan relevantes que también parecían querer interactuar con él. Todos ellos no le daban una conversación lo suficientemente buena como para decir que era tiempo aprovechado a la perfección. Así que era evidente que quizás no había sido tan buena elección asistir ahí después de todo. Aunque mientras nuestro prota pensaba en eso, de repente escuchó a alguien mencionar un nombre familiar. Uno de los asistentes había nombrado a una figura central en la historia del juego. La señorita Ganesha era alguien con quien nuestro prota quería conectarse a toda costa, ya que ella tendría un punto crucial en la historia incluso entre los aventureros. Pero a pesar de haber escuchado su nombre por esa zona, nuestro prota no había sido capaz de encontrarla. Aunque por mucho que quisiera aprovechar la situación para relacionarse con ella, él parecía haber sido encontrado primero. Detrás de nuestro prota se encontraba la aventurera Ganesha, alguien de quien podemos decir que se trata del quinto personaje más fuerte al inicio de la historia. ¡Hey! Gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a suscribirte para que no te pierdas mis próximos resúmenes. Y si es que te fascina mi contenido, puedes hacerte miembro del canal para apoyarme directamente. Yo soy Aqua, y nos vemos hasta la próxima.